y quería naturalmente vincular lo que está pasando en el terreno, tanto en Lima como en otras regiones, con las salidas políticas que puedan haberse, que tienen que ver sin duda con el adelanto de las elecciones. ¿Cómo percibe usted lo que ha tenido lugar en el Congreso el día de hoy, en el Pleno el día de hoy, donde la bancada fujimorista retomó su idea original de que las elecciones no sean en la fecha que se ha votado en primera lectura, en abril del próximo año, sino este mismo año 23? Yo creo que es una buena noticia. Y una buena noticia después de que ayer muchos, entre ellos quien habla, nos ilusionamos con la posibilidad de que el Ejecutivo retirara su proyecto de adelanto de elecciones para el 24 y presentara un nuevo proyecto para que las elecciones pudieran realizarse a fines del 2023, como los organismos electorales han dicho, ahora sí, que se pueden hacer. Por supuesto que sin primarias y con algunos sacrificios, sobre todo el de las primarias. ¿Qué otros sacrificios? Yo creo que ese es el más importante. Va a haber que modificar varias normas, ¿no? Por ejemplo, aquellas que exigen un año de militancia para poder candidatear por un partido y cosas por el estilo. Pero creo que lo importante es que este plazo de 9 meses entre que se aprueba y se hace la primera vuelta el 15 de octubre, permitiría además que los partidos que están en proceso de inscripción, que son 15, concluyan con ese proceso, si es que cumplen, por supuesto, con los requisitos. En este momento hay 12 partidos reconocidos, se agregarían casi el doble, ¿no?, si esas inscripciones van bien, y entonces habría un refrescamiento, una renovación. Pero casi el doble significa que no habrían 19 candidatos, como sucedió el 21, sino 24 candidatos. Podrían haber. Y como no vamos a tener primaria, entonces la primaria es una valla para precisamente reducir el número de candidaturas. Pero el problema principal, creo yo, frente a unas elecciones tan próximas era que íbamos a tener la misma oferta electoral que tuvimos hace año y medio. Esto permitiría de alguna manera refrescar esa oferta electoral. No es lo ideal, no se van a poder hacer seguramente buena parte de las reformas políticas que se quisieran hacer. Eso ya quedaría para el próximo Congreso. Quizá es lo mejor, además, porque este Congreso, creo yo, tiene problemas de legitimidad, como es obvio, y muchas de las iniciativas que se están empujando desde el Congreso, además, son complicadas. ¿Y por qué creo? Y cierto, hablaremos de eso, es cierto, hay otras iniciativas, pero sobre la fundamental que es el calendario, ¿por qué presume usted que eso aliviaría la presión política? ¿A quién puede satisfacer, quién puede deponer la actitud de protesta y de violencias por esa promesa de adelanto de elecciones para el mes de octubre? Comenzábamos, Fernando, notando la creciente tensión y los problemas de orden público a que estas protestas llevan. Y el desgaste que esto representa, sobre todo para la fuerza de seguridad, que son en este momento la única contención a la protesta y a los reclamos de la protesta. Los reclamos son varios, pero está claro que el camino de salida es el adelanto de elecciones, y así lo ha entendido el Ejecutivo, lo ha entendido el Congreso, pero la primera votación para adelantar las elecciones a abril de 2024 ya se realizó, pero da cuenta de una transición que es demasiado prolongada para un Ejecutivo tan debilitado y un Congreso con los problemas de legitimidad que tienen. Entonces, me parece que el que hoy día se haya empezado a discutir en el Congreso la posibilidad de que el adelanto no sea abril del 24, sino sea octubre de este año, me parece que va a descomprimir la situación, va a ser una válvula. ¿Descontado de que se va a aprobar ese cambio de calendario? No doy por descontado, pero me parece, como yo entiendo, que es la única salida consensual, ¿no? Y esto lo sabemos hace meses, porque las encuestas, cuando han preguntado sobre la vacancia de Castillo y la salida política de esta situación, masivamente una 2/3 partes, por lo menos, de la población coincidía que la mejor salida era el adelanto de elecciones. Incluso por sobre la vacancia de Castillo, ¿no? Aquella que, bueno, si se va a ir Castillo, ¿no es cierto?, entonces que se vaya Castillo y que se vaya también el Congreso. Y vamos a una nueva elección. Es la salida que aparece como más justa, digamos. Porque quienes votaron por Castillo dicen, oye, acá tenemos una oposición mayoritaria en el Congreso que no quiso reconocer los resultados, ¿no es cierto?, y lo hizo la vida imposible desde el día 1. Que lo ha vacado,
por los propios errores de Castillo. Castillo se lo buscó, digamos, pero lo cierto es que hoy día tienen una presidenta que responde a esa mayoría congresal. Tienen el Congreso. Institucionales. Usted le ha dado mucha importancia a la tentativa que ha habido hoy por parte de la bancada de Fuerza Popular, sobre todo, que es la más grande que hay en el Congreso, para adelantar las elecciones ya no a abril del año 24, sino a este mismo año 23. ¿Por qué cree que eso va a descomprimir el clima político tenso que vivimos desde hace más de 5 semanas? Por lo que te decía al principio, Fernando, que decían las encuestas hace muchos meses. Que si sigue el presidente Castillo, lo ideal era que fuéramos elecciones generales. Porque era lo que aparecía ante la opinión pública como la salida más justa, más equitativa. Y yo creo que eso no ha cambiado. Entonces sería una válvula de escape para acabar con la creciente tensión y creciente violencia que vemos en las calles de mucha parte del Perú, sobre todo en el sur, ¿no? Con los bloqueos en la red vial nacional, etcétera, todos los problemas de orden público que hemos tenido en las últimas semanas. Yo creo que ciertamente esto ayudaría a descomprimir esa tensión y a encauzar la atención del país y la energía de quienes hoy día están en las calles hacia el próximo proceso electoral. Ojalá que tenga usted razón y que no prime la tesis de quienes quieren ver renunciar a Dina Boluarte como condición básica e indispensable, que es lo que ha dicho, por ejemplo, el gobernador regional de Puno, ¿no? Yo creo que la salida es esa. La presidenta Boluarte sigue siendo un símbolo para la protesta y seguramente se mantendrá la insistencia de muchos de que renuncie y no veo tampoco razón para que esto sea, digamos, un asunto que no pueda pasar por una decisión del Congreso para encontrar una figura presidencial que conduzca la transición eventualmente. Si vamos a entrar en un proceso electoral, no estaría mal que ese proceso electoral sea conducido por una figura menos polarizante que lo que es hoy la presidenta de la República, que tiene sobre sus hombros los muertos y los heridos y el mal manejo del orden público. El descuido también, ¿no es cierto?, de acelerar la salida política por las elecciones. Yo creo que ayer la presidenta y su primer ministro perdieron una gran oportunidad, ¿no?, de presentar al Congreso precisamente una iniciativa de adelanto. En realidad no sabemos lo que hablaron Otárola y Williams, ¿no? Probablemente ambos quedaron satisfechos, pero no sabemos el contenido. Por los trascendidos, sí. Parece ser que el Ejecutivo había llegado al acuerdo que retirarían el proyecto del 24 y presentarían uno del 23. Seguramente en la conversación con el presidente del Congreso, el Premier optó por no enfrentarse al Congreso. Pero si lo hubiera hecho, hubiera tenido eco y esto hubiera dejado en mejor pie a la presidenta del Congreso, que más bien ha decidido, ¿no es cierto?, ser de alguna manera la presidenta de este gobierno parlamentario, ¿no?, sin entender que el Congreso pues tiene serísimos problemas de legitimidad, ¿no? Díganos una palabra sobre el estado de la inteligencia y de la seguridad nacional, porque han habido reproches de que no haya habido una previsión de lo que podía pasar, sobre todo después de las primeras manifestaciones en diciembre pasado, una tregua hasta el 4 de enero, y al parecer no hubo mucha preparación y no hubo mucho conocimiento de lo que se estaba preparando, y en consecuencia caímos en las escenas de violencia y en las matanzas que se han producido, sobre todo primero en Huamanga y luego en Juliaca. ¿A qué atribuye usted eso? ¿Qué ha pasado? Algunas descoordinaciones entre el Ministerio y la Policía. El ministro Romero no ha llegado a decir que él se enteró del operativo de las San Marcos viendo la televisión. Un ministro del Interior no estaba enterado de eso. ¿Será posible? ¿Y en qué estado se halla, según usted, la inteligencia en el Perú, puesto que hemos visto que el señor Castillo hizo una serie de nombramientos en las instituciones, para comenzar por la DINI misma, que es el órgano rector, que deja mucho que desear, ¿no?
Yo creo que hay que poner las cosas en ese contexto, Fernando. Y no olvidar que el presidente Castillo hizo todo lo necesario para someter a la policía, de desmontar los equipos de inteligencia y de investigación sin éxito, ¿no es cierto? Porque no pudo evitar que la fiscal Barreto contara con ese equipo de estupendos investigadores que ayudaron a develar la trama de corrupción en la que estaba él y sus principales colaboradores involucrados. Pero en el proceso le hizo mucho daño a la policía. Y yo creo que estamos pagando las consecuencias de eso. Recuerda tú la cantidad de jefes de inteligencia del interior que tuvo el gobierno de Castillo y que comenzó teniendo también Dina Boluarte. Claro, ha tenido varios traspiés en el camino. Que fueron Entonces, súbitamente. toda esa inestabilidad en la conducción del sector y de la institución policial se traduce en los problemas que está teniendo la policía hoy día. Yo consultaba con Nicolás Ceballos, que fue viceministro del Interior durante el gobierno de Sagasti, y él que condujo además este proceso para darle a la policía un plan, Sí. de manera de evitar, ¿no?, los problemas de violencia que se presentaron cuando las protestas del 2020. Recordarás, salió ahí una propuesta de reforma consensuada con la policía, que requería además una inversión importante en equipamiento para que la policía contara con los recursos necesarios, por supuesto armas no letales, para enfrentar situaciones de orden público. Y se estimó que se requerían 500 millones de soles. Y en ese momento, durante el gobierno de transición, se asignaron esos recursos para la Policía Nacional. Y me comentaba él que han pasado 2 años y no se ha gastado un solo sol. No se ha hecho nada. Entonces, lo que quiero decirte, ¿no?, es que acá no hay un solo responsable. La inestabilidad política que ha sufrido el país afecta, por supuesto, al sector interior y tiene digamos, una incidencia directa en la Policía Nacional. Mucho de eso estamos viendo ahora. Ahora, lo que ha ocurrido con el ministro Romero es más difícil de entender. Y sin embargo, en realidad fue un hecho que constituyó un disparo a los pies por parte del gobierno, ¿no? Y especialmente el sector interior, porque los 2 días previos en que se inició la llamada toma de Lima, la policía había actuado muy bien en contener esa protesta sin excesos de violencia que se le habían atribuido con razón en el pasado reciente. Entonces, en un buen momento para el gobierno y lo que comenzaba a ser un buen momento para la policía, con la entrada en escena del ministro Romero, al día siguiente ocurre esto. Y después nos hemos enterado que en realidad el ministro Romero, responsable del manejo del orden público los días anteriores, no había tenido nada que ver con esto. Verdaderamente sorprendente, ¿no? Y claro, no se ha explicado por qué, digamos, ocurrió eso. ¿Quién dio la orden? Como ha dicho Carlos Basombrío en una entrevista reciente, digamos, o la policía está actuando por su cuenta, de espaldas al ministro, cosa que sería muy grave, o alguien en el gobierno, tendría que ser probablemente el primer ministro, está dando órdenes a la policía de espaldas, digamos, o detrás de el ministro del Interior. Cualquiera de las 2 posibles explicaciones son lamentables. Son Ahora problemáticas, bien, ¿no? Usted